comentario, alguna duda con respecto a lo que se está entregando, ¿no? Bien. Entonces, continuamos con la clase. Hablábamos en este caso del crecimiento económico, ¿sí? Y que tiene que ver con cada uno de los sectores y ramas de la producción, ¿sí? Si uno de los sectores está aumentando, ¿qué quiere decir? Que en este caso, la producción va aumentando y entonces se considera un crecimiento económico. Qué bueno fuera que los tres sectores aumentaran con cada una de sus ramas, ¿sí? Pero no todas las ramas aumentan, ¿sí? Aunque México es ávido en crecimiento económico, ¿sí? Es ávido en crecimiento económico, ¿sí? Sí, en este caso, si la producción aumenta en cada uno de los sectores, en cada una de las ramas, ¿sí? Estamos hablando de un crecimiento económico, ¿sí? También se le puede llamar actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias. Actualmente los autores utilizan el término de sector agropecuario, sector industrial y sector servicios, y cada una con sus ramas. Bien, si va disminuyendo, en este caso la producción, si va disminuyendo, ¿sí? Como en el caso de ahorita que no se puede recuperar por el problema de la pandemia, entonces estamos hablando de una desaceleración económica, ¿sí? O bien recesión económica, ¿sí? Si no aumenta la producción en cada uno de estos tres sectores, estamos hablando de una recesión económica o bien desaceleración económica, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer aquí el gobierno? ¿Qué tiene que hacer el presidente? Implementar políticas para que la economía en sus tres sectores y en cada una de sus ramas aumente. Tiene que implementar estrategias. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Bueno, ¿para qué se aumente la producción? Bueno, dicen, regresamos todos, en este caso a la escuela, se genera el transporte, se genera la alimentación, ¿sí? Se genera la alimentación. En este caso también las empresas se abren, todos regresan a trabajar. ¿Por qué? Porque si no, decae la economía del país. Tiene una recesión si el presidente no toma las estrategias adecuadas o las políticas adecuadas, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla. ¿Alguna duda con respecto al crecimiento económico? Hablábamos en este caso que en cada una de las ramas, ¿sí? Tiene participación el ingeniero civil, ¿sí? Fundamental aquí para el Producto Interno Bruto, ¿sí? Que entre más se construya, ¿sí? Entre más se construya, hay un crecimiento económico. Vamos a ver en este caso el objetivo del crecimiento económico y cada uno de sus factores que intervienen para que haya un aumento en la producción y se le considere crecimiento económico, ¿sí? Objetivos: medir los esfuerzos de los países, en este caso, bueno, si estamos hablando de México, para alcanzar la solvencia económica. Vuelvo a repetir, aquí el presidente lo que tiene que hacer, el gobierno, ¿sí? Lo que tiene que hacer es incrementar, en todo caso, cada uno de los sectores, establecer políticas, establecer estrategias para que se incremente cada uno de los sectores y ramas de la producción, ¿sí? El indicador variable de la economía en este caso, y lo hablábamos, lo de que es el Producto Interno Bruto. Si se produce más, ¿sí? El Producto Interno Bruto crece, ¿sí? Tiene que ver con el ingreso per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? ¿Qué es el ingreso per cápita? Es como lo que le corresponde a cada persona, ¿no? ¿Lo que le corresponde en qué sentido? ¿Lo que genera cada persona? ¿En qué sentido? ¿Qué genera? ¿Qué genera? Dinero. ¿Dinero genera? No, los ingresos que recibimos, ¿no? El ingreso que percibe la persona, la familia, el ingreso per cápita, efectivamente, como lo dijo en este caso Eric, es el ingreso, ¿sí? Que percibe cada persona, ¿sí? Es el ingreso por persona, es el ingreso por familia, ¿sí? Y
¿Y por qué lo percibe? Porque entre más trabajo haya, ¿sí? Siempre y cuando aquellas personas que estén trabajando, ¿sí? Tienen un ingreso per cápita, ¿sí? Y esto se divide con el número de la población, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son estos factores que intervienen dentro del crecimiento económico? La inversión en el capital. Esta inversión tiene que ver con lo relacionado al acondicionamiento, ¿sí? Tiene que ver, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos, tenemos un trabajo, ¿sí? Muchas veces queremos que ese espacio, ese lugar, esté en buenas condiciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso el capitalista, el gobierno? Abastecernos, ¿sí? Abastecernos de, en este caso, de capital para que nosotros realicemos nuestro trabajo adecuadamente. Por ejemplo, la escuela. En la escuela, nosotros como profesor, ¿qué solicitamos? Bueno, pizarrón, ¿sí? Necesitamos ahorita actualmente que las condiciones del internet sean adecuadas para dar nuestras clases. Si necesitamos internet, necesitamos que los alumnos tengan todos y cada uno sus mesabancos, por ejemplo. Necesitamos que la escuela nos dé todas las herramientas necesarias para desempeñar nuestra actividad, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer en este caso, cada capitalista, cada patrón en un área de trabajo para que el empleado pueda desarrollar su trabajo adecuadamente, bueno, pues es abastecernos, ¿sí? Abastecernos de las condiciones adecuadas. Por ejemplo, en el caso de ustedes como ingeniero civil, si tienen una constructora, bueno, pues, ¿qué es lo que necesita una secretaria? Papelería, ¿no? Papelería, ¿sí? Necesita computadora, necesita internet para que ella desarrolle adecuadamente sus actividades, ¿sí? Entonces, esto es con el afán de que realicen, vuelvo a repetir, las actividades adecuadamente dentro de su área de trabajo. Bien, educación. ¿Qué tiene que ver la educación en el crecimiento económico? ¿Qué tiene que ver? Pues que entre más educación, pues aspiras a un mejor puesto, ¿no? Entre más educación aspiras. Además de que, pues entre la Es población a nivel personal, pero ¿qué tiene que ver la educación en el crecimiento económico a nivel país? ¿Qué tiene que ver? Efectivamente, en este caso, contar con personas capacitadas, ¿sí? Contar con personas capacitadas, por ejemplo, en este caso, bueno, nosotros como profesores constantemente nos debemos de estar actualizando, constantemente debemos de estar tomando cursos, ¿sí? Para desempeñar nuestra actividad, ¿sí? Sí, en este caso, por ejemplo, en una automotriz, constantemente, si llega un carro nuevo, ¿qué sucede? Entran a cursos, ¿sí? Para explicarle las condiciones del automóvil al cliente, en todo caso, ¿sí? Constantemente también están en curso. Entonces, por ejemplo, también si contratan a un programador, van a contratar a uno que sea especialista en programar, ¿sí? No van a contratar a alguien, por ejemplo, en este caso, a un contador. ¿Para qué les va a servir un contador? ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho la educación. Entre más preparado estés, mucho mejor desempeñas la actividad dentro de tu área y eso ahora sí va en cuestión personal. Y esto te sirve mucho para ir, en todo caso, subiendo o escalando en tu área de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes cierta educación, desarrollas mucho mejor una actividad dentro de tu área de trabajo, ¿sí? Volviendo a lo mismo, por ejemplo, en este caso los programadores, ¿sí? Como ejemplo, ¿sí? En este caso, bueno, los contadores también, sobre todo en las empresas, ¿sí? Ustedes como ingeniero civil, bueno, van a contar con inclusive con contadores, con abogados, ¿sí? Con abogados y especializados que les puedan llevar, en este caso, el contador, bueno, todo lo que ustedes, sobre todo los trámites que vayan a hacer en Hacienda, ¿sí? Bien.
Esto tiene que ver con la educación fundamental para el crecimiento económico, ¿sí? ¿Qué tiene que ver aquí la tecnología? ¿Qué tiene que ver la tecnología? Pues entre más tecnología tengamos, menos necesitamos de inversión extranjera, ¿no? Como pasó con ahí se me fue, con la reforma, que por su excusa fue que se necesitaba tecnología, entonces ingresaron las extranjeras. Entonces, entre más tecnología tengamos, siento que tenemos más potencial de, ya sea de extracción o, bueno, en el caso del petróleo, en extracción. Efectivamente, la tecnología es la que nos va a permitir, en este caso, realizar mucho mejor, ¿sí? Cada uno de las ramas, de los factores, de los sectores y ramas de la producción, ¿sí? Entre mejor tecnología contemos, ¿sí? Sobre todo hablando en este caso de México, que estamos, a comparación de otros países, bueno, pues alrededor de 10, 15 años atrasados en cuestión de tecnología, ¿sí? Si nosotros tuviésemos la tecnología, los recursos para comprar cada tecnología que sale, por ejemplo, cada maquinaria, la producción sería otra cosa, ¿sí? Hablando en este caso, por ejemplo, de la fábrica de billetes, toda la maquinaria que tienen de la fábrica de billetes no es de aquí de México, ¿sí? Viene inclusive de otros países, incluyendo uno de ellos que es Alemania, ¿sí? Alemania, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, les tuvieron que venir a dar cursos, ¿sí? A los trabajadores de aquí de la fábrica de billetes por si alguna máquina se les descompone, ¿sí? Entonces, estas máquinas, y no todos en este caso los que se dedican a hacer o a realizar en cuestión de la fabricación de billetes, se dedican a comprar este tipo de máquinas, ¿sí? Nos comentaron a nosotros en la fábrica, por ejemplo, que los billetes hechos o producidos aquí en México es uno de los que ocupa el primer lugar por la tecnología que está utilizando, pero la tecnología no fue hecha ni creada aquí en México, fue en otros países, ¿sí? En otros países, ¿sí? Entonces, si en este caso fuera creada o hecha aquí en México, bueno, pues no saliera tan caro al comprarlos como los compramos en otros países, ¿sí? Tiene que ver mucho aquí los factores de la producción, que es en este caso la maquinaria, la herramienta que se utiliza para producir, ¿sí? Todo y cada uno de los sectores, ¿sí? En este caso, del sector agropecuario, ¿sí? Y no se diga del sector industrial, ¿sí? Entonces, es fundamental la tecnología. ¿Dudas? En crecimiento económico. ¿Dudas? Termino crecimiento económico, vámonos con desarrollo económico. ¿Qué entienden ustedes por desarrollo económico? ¿Qué entienden por desarrollo económico? Sí, hablábamos del crecimiento económico y ya sabemos lo que es un crecimiento económico, ¿sí? ¿Qué es desarrollo económico? Fíjense bien que el desarrollo económico está vinculado con el crecimiento económico, pero no necesariamente, como lo dije en la clase anterior, no necesariamente porque sí, en este caso, hay un alto crecimiento económico, no quiere decir que el país sea desarrollado, ¿sí? Puede ser desarrollado en otros elementos dentro de los factores, pero no quiere decir que sea un país desarrollado si en este caso México es ávido en su crecimiento económico. ¿Qué es desarrollo económico? No. En otros sectores. Si hablábamos que crecimiento tiene que ver con cada uno de los sectores y ramas de la producción, que quiere decir aumento de la productividad, y lo mencioné, ¿no? ¿Sí? Si aumenta la producción, ¿qué quiere decir? Que hay un crecimiento económico. Si aumenta la producción en cada uno de sus sectores y ramas, ¿sí? Entonces hay un crecimiento económico.
Entonces, ¿qué es desarrollo económico? ¿Qué es desarrollo económico? Es el trabajo que se le da a cada uno de los factores del crecimiento económico. Es el trabajo que se le da a cada uno de los factores. ¿Alguien más? Capacidad productiva. ¿Perdón? La capacidad productiva. Capacidad productiva. No confundir crecimiento con desarrollo. No confundir, ¿sí? Estoy repitiendo constantemente lo que es crecimiento económico, ¿sí? Sí. Piense bien. Ahí está. El desarrollo económico es un proceso mediante mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su economía a un estado avanzado de la misma. ¿Sí? Ustedes escucharán que siempre México dice, estamos en vías de desarrollo, estamos en vías de desarrollo. No podemos avanzar. ¿Sí? Este nivel alcanzado en el desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto. ¿Sí? Si hablamos que lo que es un crecimiento económico, entonces un desarrollo económico, ¿sí? Es mejorar el nivel de vida de la población. ¿Sí? Mediante, en este caso, ¿sí? Mediante de que si un país, por ejemplo, está atrasado, su economía, si avanza, entonces quiere decir que vamos avanzando y vamos obteniendo desarrollo en diferentes áreas. Qué bueno fuera que tuviéramos en todo, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver el por qué. Y lo vamos a ir relacionando en este caso con México, ¿sí? Entonces nos dice que desarrollo económico es un proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su economía a un estado avanzado de la misma. ¿Sí? Este nivel alcanzado en el desarrollo representa mejores niveles de vida, ¿sí? Para la población en su conjunto. No hubiese tanto pobreza, no hubiese tanto pobreza, ¿sí? Nosotros no tuviéramos tanta necesidad, ¿sí? De comprar o adquirir ciertos bienes, ciertos servicios. Si en este caso fuéramos potencia, fuéramos un país desarrollado, ¿sí? Por eso se refiere más que nada el desarrollo económico al mejoramiento del nivel de vida de la población, ¿sí? Bien. Vamos a sumar aquí algo importante que tiene que ver con, ¿sí? Con el desarrollo, el bienestar social de la población, ¿sí? Las necesidades básicas, fundamental, ¿sí? Las necesidades básicas, en este caso, fíjense bien, los países desarrollados, las potencias, en este caso, si ponemos un ejemplo claro, Francia, Estados Unidos, que son potencias, ¿sí? Poseen de todas las necesidades básicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son países desarrollados. En cambio, nosotros aquí, no, ¿sí? Carecemos de muchas necesidades básicas, sobre todo, por ejemplo, estos estados que hay mucha pobreza, hablando de Michoacán, hablando de Guerrero, hablando de Oaxaca, hablando de Chiapas, no tienen todas las necesidades básicas cubiertas, ¿sí? Hay poblaciones, ¿sí? De estos estados que acabo de nombrar, que viven al día con 20 pesos, ¿sí? Fíjense bien la diferencia que estoy haciendo ahorita con el bienestar bienestar social de la población, hablando de la población, y que tiene que ver con el desarrollo económico, a lo que vimos ya en crecimiento económico. Aquí estamos viendo, ¿sí? Acerca de las necesidades básicas que se enfrenta día a día la población y más aquí en México, ¿sí? Sobre todo en estas comunidades, ¿sí? Que están muy abandonadas, ¿sí? Y que no son cubiertas todas sus necesidades, ¿sí? Por ejemplo, no tienen un baño, ¿sí? No tienen un baño adecuado, ¿sí? Por ejemplo, no tan fácil pueden comer carne. Háblese de pescado, háblese de pollo, háblese de
carne de res, ¿sí? Entonces, a diferencia de otros países, en este caso, ¿sí? Donde la renta es distribuida equitativamente, ¿sí? En cambio aquí no, ¿sí? Hablando de las necesidades básicas, ¿sí? Que en este caso el gobierno, ¿sí? Por eso subsidia al sector agropecuario, para que siempre estén produciendo y produciendo y produciendo, ¿sí? Pero lo que aquí nos aqueja es la falta de empleo. Hay mucho desempleo, ¿sí? Bien. Importantísimo también aquí la educación, fundamental educación, ¿sí? Porque entre más conocimiento tengas, ¿sí? Más conocimiento, mejor te desarrollas, en este caso, en la actividad que vayas a desarrollar, ¿sí? Y como lo mencionaron ustedes cuando hablábamos en este caso del crecimiento, que aquí sí ya entra prácticamente lo personal, porque dices, bueno, quiero estudiar porque quiero tener mi constructora. Y eso entra dentro del desarrollo económico, te mejora tu nivel de vida, ¿sí? Y lo he visto, por ejemplo, en la escuela. Hay ingenieros que no nada más tienen una constructora, tienen 2 o 3 constructoras y eso le ayuda a mejorar su nivel de vida. Aparte también genera empleos, ¿sí? Entonces, fundamental aquí la educación, ¿sí? En otros países, por ejemplo, el número de horas que llevan a cabo. Por eso siempre yo he dicho, ¿sí? Hay que exigirle al profesor que les dé clase, ¿sí? Hay que exigirle al profesor que les dé clase. Porque en otros países, por ejemplo, la educación, el nivel educativo es muy, muy alto en relación a México, ¿sí? Y sobre todo, en los estados pobres, el nivel educativo es muy bajo, ¿sí? Es muy bajo en comparación, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿sí? Entonces, si hablamos de países desarrollados, el nivel de educación es alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí los programas de estudios no se actualizan constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros como profesores muchas veces, ¿sí? Nos quedamos atrasados y no nos estamos actualizando constantemente. Esto es referente a la educación. Salud. Salud. El gobierno tiene la obligación de abastecer, ¿sí? Hospitales y de medicamentos, ¿sí? Vivienda, también fundamental para la población, ¿sí? Que todos tengan la vivienda adecuada, ¿sí? Con todos los servicios necesarios. Esto tiene que ver con el bienestar social de la población y por eso nos dice que el desarrollo económico, ¿sí? Pasa de un nivel atrasado a un nivel avanzado. Fíjense bien, ustedes nada más relacionen lo de bienestar social, ¿sí? Por ejemplo, vivienda. No todos cuentan con una vivienda propia, ¿sí? Propia, ¿sí? Por ejemplo, en salud, ustedes se dan cuenta muchas veces que cuando uno va a una clínica, a un hospital, nos dan una receta, ¿sí? Y no hay medicamentos. Y muchas veces lo tenemos que comprar en una farmacia. Tenemos que pagar, ¿sí? Tenemos que pagar. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Bien. El objetivo del desarrollo económico, medir los esfuerzos y avances de los países para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ¿Sí? Indicadores, el índice de desarrollo humano, ¿sí? El ingreso per cápita. Igual, el ingreso por persona, por familia. Mientras en este caso el país genera empleo, ¿sí? Las personas, las familias tendrán posibilidades de cubrir las necesidades más esenciales que se le presentan. ¿Cuáles son esos factores que intervienen para el desarrollo económico? En este caso, bueno, factores de la producción. ¿A qué se refieren con factores de la producción? Tierra, trabajo, capital. ¿Sí?
Por ejemplo, en este caso, bueno, aquellos que van a producir, y como los mencioné, el gobierno subsidia, ¿sí?, a la agricultura para que constantemente se esté produciendo, ¿sí? Y la población se alimente de lo que se produce con respecto a la agricultura, ¿sí? El trabajo fundamental para desarrollar lo que se está produciendo, ¿sí? Tiene que ver también con la maquinaria y la herramienta. ¿Qué tienen que ver aquí los factores tecnológicos en el desarrollo económico? ¿Qué tienen que ver? ¿Alguien me lo dice, por favor? Pues teniendo tecnología incluso la puedes vender y puedes avanzar en algunas partes a la hora de la investigación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué tiene que ver la tecnología, los factores tecnológicos en el desarrollo económico? Pues podría ser en la parte de la infraestructura, ¿no? Que serían tal vez procesos más avanzados y pues de cierta forma ayudaría mucho eso. Sí, efectivamente, optimiza, ¿no? Entre más compres tecnología, optimiza. ¿Qué es lo que optimiza? Recursos, ¿no? Optimiza tiempo, ¿sí? Optimiza mano de obra, ¿sí? Fundamental la tecnología en este caso. Sí, por ejemplo, un bienestar para la sociedad, para la población, la construcción de puentes. ¿Qué tiene el ingeniero civil? El ingeniero civil, bueno, pues tiene que contar con la tecnología adecuada para llevar a cabo esa construcción, ¿sí? Y esa tecnología le va a ayudar inclusive a optimizar recursos, le va a ayudar inclusive a optimizar mano de obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuenta con una tecnología adecuada. Vamos, por ejemplo, en este caso, los bancos. Los bancos, fundamental. Anteriormente, ¿cómo nos tardábamos haciendo filas en el banco? ¿Sí? Filas en el banco, 2, 3 horas cuando iba a haber un movimiento, ¿no? Ahora, con respecto a los factores tecnológicos que utiliza en este caso el banco, ya lo podemos hacer de nuestra casa, ¿sí? Y esto ayuda. Un ejemplo muy claro, ¿sí? Si, por ejemplo, hablando otra vez de la construcción, si en la era primitiva, ¿sí? En la era primitiva, ¿cómo se construía? ¿Sí? Y no vamos muy lejos. Hace unos pocos años, ¿cómo se revolvía la mezcla? Cuando iban a techar, ¿no? Entonces, ahora con los cambios tecnológicos, optimiza. ¿Cuántas personas no contrataban los ingenieros en ese tiempo para revolver la mezcla? ¿Sí? Lo hacían por medio de palas. Ahorita no, ¿sí? Ahorita no. Entonces, al igual que en el crecimiento económico, al igual que en el desarrollo económico, es fundamental, en este caso, la tecnología, ¿sí? Desarrollo de instituciones sólidas, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el desarrollo de instituciones sólidas? Estas instituciones que son del gobierno. Aquí podría intervenir lo que mencionaba hace un rato de la creación de nuevos empleos. El desarrollo de instituciones sólidas podría traer pues, nuevos empleos, lo que produciría pues, más economía, ¿no? Bien, sobre todo crear empleos, pero con honestidad. El desarrollo de instituciones sólidas se refiere también al respeto a la democracia y sobre todo el bajo índice de corrupción. Si vas a contratar a alguien que sea honesto para trabajar en estas dependencias, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros, por ejemplo, ahorita no he leído, pero semestres anteriores, que lo había yo checado, ocupamos el primer lugar en corrupción? Y tiene que ver mucho con el desarrollo de las instituciones, con estas instituciones, sobre todo en el gobierno, ¿sí? En el gobierno, la corrupción. Y la corrupción, la delincuencia, ¿sí? La delincuencia no nos permite avanzar y ser un país desarrollado, ¿sí? Entonces, por eso dice que en este caso
haber un respeto a la democracia y sobre todo también un bajo índice de corrupción en estas esferas, sobre todo en estas esferas políticas y que tienen que ver mucho con las empresas de gobierno, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, te saco el trámite, pero me vas a dar tanto, ¿no? ¿Sí? Me vas a dar tanto. Entonces, esto no nos permite muchas veces avanzar. La corrupción, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, el presidente con respecto, o más bien los otros partidos contrarios al presidente? Lo de su hijo, no sé si ustedes ya leyeron por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los otros partidos? Hay corrupción. Como es el hijo del presidente, hay que investigarlo por las condiciones en las que vive, ¿sí? Por las condiciones en las que vive. Probablemente haya corrupción ahí, ¿sí? Probablemente. ¿Qué dijo el presidente? Investíguenlo, ¿sí? Investíguenlo, ¿sí? Por ejemplo, estas empresas que no pagan impuestos, ¿sí? Que no pagan impuestos, es corrupción, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, escuchando las noticias con respecto a la energía eléctrica, ¿sí? El problema que hay. Escuché diciendo, bueno, por ejemplo, el Oxxo dice, hay Oxxos que pagan 400 pesos bimestrales de luz cuando hay casas de familia que pagan más de 400 pesos, ¿sí? Es parte de la corrupción, ¿sí? Entonces, en este caso del desarrollo de instituciones, bueno, vuelvo a repetir, es bajar el índice de corrupción. Pero eso también no nada más tiene que ver con ellos, también tiene que ver mucho con la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros nos prestamos a eso. Muchas veces, por ejemplo, si vamos manejando y nos para el de tránsito, tratamos de darle una mordida. Estamos cayendo en el juego también del tránsito. Estamos cayendo en una corrupción. No nada más el del tránsito, sino que también nosotros por aceptarlo, ¿sí? Es de los dos lados. Bien. ¿Qué tiene que ver la infraestructura en el desarrollo económico? Creo que si no hay infraestructura no hay desarrollo económico, ¿no, profesora? Muchas veces sí. Muchas veces sí, que en este caso, bueno, es uno de los factores, ¿sí? Es uno de los factores la infraestructura, ¿sí? Las vías de comunicación que estén adecuadamente, ¿sí? Que estén adecuadamente, el acceso en este caso a los medios de transporte, ¿sí? Que la población no carezca con respecto a los medios de transporte, ¿sí? También que haya facilidad con respecto a la comunicación, ¿sí? Que inciden en este caso en la productividad y en el nivel de vida, ¿sí? Por ejemplo, en este caso las carreteras, vuelvo a repetir, que estén en buenas condiciones, ¿sí? En buenas condiciones, no nada más para transportar los productos, sino que también a las personas, ¿sí? Que tengan esa facilidad. Por ejemplo, yo he comentado muchas veces que muchas veces se llega a ver inundaciones cuando llueve, ¿sí? Estas inundaciones la hay porque muchas veces se tapan las coladeras. ¿Y por qué se tapan las coladeras? Porque no tenemos la educación de tirar la basura donde debería de ir. Provocamos nosotros también esto, ¿sí? Por eso siempre he dicho, y vuelvo a repetir, soy antipartidista, ¿sí? Pero hay que analizar la situación con respecto al crecimiento y al desarrollo económico, que muchas veces no le damos oportunidad al país que crezca. No nada más tiene que ver el gobierno, sino que también nosotros mismos. He comentado, si en la familia hay un secuestrador, hay un delincuente, hay un ratero, no lo denunciamos, ¿sí? Pero eso sí, decimos muchas veces es culpa del gobierno. Aclaro, no quiere decir que el gobierno no robe, roba, ¿sí? No quiere decir lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita, y a mí no me consta hasta que se investigue en todo caso lo que está sucediendo con el hijo del presidente, ¿sí? Que supuestamente
se enriqueció ilícitamente, ¿sí? Ilícitamente. Entonces, no nada más tiene que ver con el gobierno, sino que también con nosotros mismos, con la población, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a la educación, ¿sí? A la educación, exigirle al profesor que debe de dar clase. Al profesor le pagan, los perjudicados son ustedes, ¿sí? Dudas. Dudas. Dudas con respecto al desarrollo económico. ¿Cuáles son las potencias? Fíjense bien los 10 países más desarrollados del mundo. Noruega. En Noruega, por ejemplo, las cárceles vacías. Las cárceles vacías. ¿Sí? Lujosas las cárceles, como están vacías, pues tienen todo lo necesario. ¿Sí? Todo lo necesario. En cambio aquí no caben en las cárceles. ¿Sí? No caben. ¿Cómo están de amontonados? ¿Sí? Australia, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Dinamarca, son los países más desarrollados, son potencias. México, miren qué lugar ocupa. ¿Sí? México, 76. Entonces ustedes ven la diferencia, ¿sí? No quiere decir, vuelvo a repetir, que porque que sean en este caso de los 10 países desarrollados, no quieren decir que tenga un buen crecimiento. Son desarrollados en infraestructura, en maquinaria, ¿sí? En maquinaria, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el gobierno se preocupa para que todos tengan y cubran sus necesidades básicas. Fundamental, ¿sí? No quiere decir que no haya pobreza, pero comparación, por ejemplo, en este caso de México, ¿sí? No quiere decir que en estos países no haya necesidad, también hay necesidad, ¿sí? Pero no a comparación como México. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico? Crecimiento económico, como lo he estado mencionando, aumento de la productividad y los ingresos de un territorio. Desarrollo económico se enfoca en medir las mejoras en las condiciones de vida de una población, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si tenemos un trabajo y somos bien pagados, tenemos más posibilidades de adquirir y cubrir nuestras necesidades primordiales, ¿sí? Aunque, por ejemplo, en este caso nos compramos y tenemos la posibilidad de comprar una computadora, supongamos HP, ¿sí? El día de mañana ya estamos pensando en comprar una mucho mejor. Por eso les digo que siempre va a haber necesidades, ¿sí? Pero hay personas, por ejemplo, de que no tienen ni siquiera esa posibilidad de adquirir una computadora, ¿sí? En este sentido, los conceptos de crecimiento y desarrollo económico son esenciales para evaluar el desempeño de los países respecto al logro de sus objetivos económicos y sociales. Dudas. Ya ven, la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Vuelvo a repetir, ¿sí? Hay países que son potencias, hay países que son desarrollo y no quiere decir que tengan un crecimiento económico, ¿sí? Son desarrollados por otros factores, la tecnología, la maquinaria, ¿sí? La educación, por ejemplo, ¿sí? La educación. En este caso, por ejemplo, no padecen con respecto al transporte. En cambio aquí, si ustedes se dan cuenta cómo vienen luego en ciertos autobuses colgadas las personas, ¿no? Porque les urge llegar a su trabajo, ¿sí? Las calles, las avenidas en malas condiciones. Mucha corrupción, mucha delincuencia. Mucha corrupción, mucha delincuencia. Entonces, esto no permite que México sea un país desarrollado.
¿Dudas? Piense bien, si hablábamos en este caso de la ingeniería civil, que dice, crea obras de infraestructura que demandan, vimos lo que es demanda, los distintos sectores de la actividad económica, ¿sí? Lo que es crecimiento económico para el bienestar y desarrollo del país. Vimos lo que es desarrollo, ¿sí? ¿Dudas? Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que la economía y la ingeniería civil, como ustedes se dan cuenta, tiene una estrecha relación, ¿sí? Una estrecha relación. Bien. ¿Cuáles son las obras, dice, de ingeniería civil más importantes? Sanitaria, hidráulica, vías terrestres, estructuras, obras. Porque ustedes me pueden decir construcción. Si hablamos en este caso de construcción, bueno, se lleva a cabo una construcción con respecto a lo que tenga que ver con respecto a la sanitaria, ¿sí? Con respecto a la hidráulica, con respecto a las vías terrestres, con respecto a las estructuras, ¿sí? ¿Cuáles son las especialidades? Por ejemplo, en este caso es sanitaria. ¿Cuáles son sus especialidades con respecto a la sanitaria? La calidad de vida, ¿no? No. O bien, yo creo que no me expliqué. Sus ramas de la sanitaria. Sus ramas de la sanitaria. ¿Cuáles son? ¿Qué se estudia en sanitaria? Las normas técnicas para el uso y el cuidado del medio ambiente. Ustedes ya ven sanitaria. ¿Qué están tratando? Ahorita ya ven sanitaria, ¿no? Yo creo que ya empezaron con una introducción. ¿Qué ven en sanitaria? Pues problemas de salud pública relacionadas al medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo en lugares donde no hay un adecuado saneamiento de las aguas o así, pues eso puede provocar enfermedades gastrointestinales. Bien, tiene que ver en este caso con agua potable, ¿sí? La sanitaria tiene que ver con agua potable. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién les da sanitaria? ¿Qué maestro les está dando? María Guadalupe Isasmendi. Uy. Uno de los mejores maestros de sanitaria. No sé si alguien lo tenga ahí. Francisco Peralta. ¿Alguien lo está tomando con él? ¿No? Francisco Peralta. Sandra García. ¿No? Felipe. Yo lo estoy tomando con Hilda Lea Fabiel. Más o menos. Felipe. Maestro Felipe. Yo le estoy tomando con un profesor, creo que es nuevo, es Vilchis Pichardo, Javier, algo así. Es por eso que es conveniente que siempre tengan ustedes un maestro tutor para que los oriente, sobre todo con quién elegir ciertos maestros, ¿sí? Ciertos maestros. Sí, por ejemplo, el maestro Francisco Peralta tiene mucha experiencia, ¿sí? Porque aparte, bueno, pues trabaja por fuera, como muchas veces decimos, ¿sí? Me parece que, no sé ahorita si ya regresó a la Comisión del Agua, porque ahí trabajaba, sí, también. ¿Sí? Daba clases en la escuela y aparte está trabajando en lo de la Comisión del Agua. ¿Sí? Entonces, es uno de los que tiene mucha experiencia, Francisco Peralta. Probablemente no le dieron la materia o no la tomó la de sanitaria, ¿sí? Felipe es uno de ellos también, buen maestro en sanitaria, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las especialidades de sanitaria en este caso? Bueno, pues agua potable, una de ellas, alcantarillado, ¿sí? Plantas de tratamiento. No sé si recuerden ustedes por ahí algo, otra, que se dedique a las sanitarias. ¿Presas, profesora? Presas. Luego hay dudas con respecto a esto, si las presas van en sanitaria o van en hidráulica.
¿Dónde van? Hidráulica, En ¿no? hidráulica. Hidráulica, sí, en hidráulica. Sí, bien. ¿Cuáles serían entonces, si hablando en este caso de las especialidades de hidráulica, que ya me dijeron ustedes presas, ¿cuáles serían las otras en hidráulica? Abastecimiento de agua potable. ¿No sería en sanitaria? ¿O cuál es la diferencia? Ustedes como ingenieros civiles, díganme. Sanitaria yo sé que va en agua potable, ¿no? Pero ¿qué hace la hidráulica con respecto al agua potable? Pues Yo diría los que métodos. En su distribución. Su distribución. Y la sanitaria más al tratamiento. ¿Cuál? ¿Sanitaria o hidráulica? No, sanitaria en el tratamiento del agua potable y la hidráulica en el abastecimiento. Ah, bien. Bien. ¿Qué otro? En hidráulica. ¿Qué otra especialidad? ¿Podría ser que generan electricidad? Bueno, energía. ¿Energía? Ajá. A base del agua, del movimiento del agua. Es importantísimo ahorita con lo de energía. Ojalá y pudieran ustedes leer todo el cotorreo que se está haciendo, ¿eh? De lo de la energía eléctrica. Que no es competitiva lo de la energía eléctrica. Que no puede avanzar más lo de la energía eléctrica y que el gobierno tiene que estar dando más subsidio a la energía eléctrica. ¿Y ese subsidio de dónde sale? De los impuestos de la población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía eléctrica nada más se está dedicando a pagar inclusive a sus jubilados, ¿sí? Y no le alcanza para alcanzar más y por eso muchas veces nos llegan los recibos carísimos, ¿sí? Carísimos. ¿Y qué dice la energía eléctrica cuando uno va a reclamar? Primero paga y después se te ve tu asunto, ¿no? ¿Sí? Entonces hay mucho relajo ahorita con respecto a la energía eléctrica. Bien. Por ejemplo, las especialidades de hidráulica, bueno, pues sería también distritos de riego, pozos, canales, ¿sí? Canales y, como lo mencionan también ustedes, agua potable. Vías terrestres, ¿cuáles son sus especialidades de vías terrestres? Carreteras. Carreteras, puentes. Puentes, ¿qué más? Aeropuertos, puertos. Puertos, bien. Estructuras. Estructuras. Edificio, ¿no? Estructuras, bueno, todo tiene que ver con edificios, casas, ¿sí? Ahí está. Y esto yo lo consulté con un maestro de ingeniería civil. No me lo saqué de la manga. Probablemente haya más que ustedes conocen, ¿sí? Porque en estructura, bueno, pues se refiere más que nada a las edificaciones, ¿sí? A las edificaciones. Bien. ¿Dudas? ¿Dudas? Pregunta. ¿Qué conocimientos? Fíjense bien, ya sabe el ingeniero civil las especialidades, ¿sí? Ya sabe el ingeniero civil las obras y las especialidades. Pero aparte de eso, ¿qué conocimientos debe de tener el ingeniero civil? Miren su escuelita por si no lo conocían, ¿eh? Porque ustedes no lo conocen. Ya los veré algún día ahí sentaditos, ¿eh? Probablemente la próxima semana, ¿no? ¿Sí? Probablemente la próxima semana. Luego ahí se ponen a jugar fútbol. Es bonita la ESIA. Es muy bonita la ESIA, ¿eh? Muy grande la ESIA. Por eso al edificio luego le dicen el tren, ¿por qué? Porque ahí mismo está el 10, el 11 y el 12, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando hay un temblor, Ni les cuento. Me tocó a mí el último temblor ahí. El edificio parecía hamaca, cómo se movía, porque es pura estructura el edificio, ¿sí? Pura estructura es. Y que supuestamente hay una parte donde se está hundiendo. Bien. Aparte de las obras, de las especialidades, ¿qué conocimientos debe de tener el ingeniero civil?
Los procedimientos constructivos. Eso con respecto al área de construcción, pero aparte de la rama que ustedes llevan, de todo lo que tienen que estudiar en la escuela, aparte, ¿qué deben de saber? Tenemos que tener una perspectiva social, ¿no? Bueno, ¿cómo está la sociedad actual? Efectivamente, que entra aquí con respecto a lo que acaba de decir Eric, efectivamente, tiene que ver también con lo social, por eso se les da sociología, ¿sí? Tiene que ver y fundamental con respecto a la economía. Fundamental aquí, ¿sí? Por la ética profesional, ¿sí? Por la ética profesional. También tiene que ver mucho aquí. Tiene que ver por la honestidad también. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? La responsabilidad. Hacer un buen trabajo, ¿no? A los valores, a los principios. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo acabo de mencionar, a la ética profesional, a los valores, a los principios, cuando vayan a hacer una obra de infraestructura, cobrar lo que realmente es y no caer en una corrupción. Porque si no, como los acabamos de ver en desarrollo económico, no permitimos que el país crezca por tanta corrupción. Y si nos prestamos a eso, también estamos cayendo en lo mismo, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, la asignatura que les dieron ustedes, ¿sí? Relaciones humanas, ¿sí? Relaciones humanas, la ética, los valores, los principios, la responsabilidad, ¿sí? Bien. Aparte, bueno, pues las matemáticas, la física, la química, ¿sí? Importantísimo, por eso dice, ¿qué conocimientos debe tener el ingeniero civil? ¿Sí? Ahora, ¿con quiénes deberá de trabajar el ingeniero civil? ¿Con quiénes? Aparte de la mano de obra, los albañiles, ¿con quiénes más? Porque el ingeniero civil, aunque ustedes se crean mucho, no son todólogos. No son todólogos. Ustedes solos no van a construir. Necesitan de diferentes áreas. ¿De quiénes? Geólogos, topógrafos. Efectivamente. Arquitectos. Arquitectos, aunque no les caigan. ¿Sí? Aunque no les caigan. ¿Qué más? Inclusive. Pues con las dependencias gubernamentales, ¿no? Encargadas de aprobar los proyectos. También. Inclusive con abogados. ¿Sí? Con abogados. Importantísimo aquí, por ejemplo, tener un abogado. Porque muchas veces, ¿sí? Muchas veces los trabajadores los demandan por X o Z. Un contador fundamental. ¿Sí? Un contador fundamental. Ahora, para llevar a cabo una obra de infraestructura, ¿qué necesita el ingeniero civil? Piense bien cómo voy a relacionar inclusive la economía con la ingeniería civil. Pues ver las necesidades de la sociedad, ¿no? Porque no vamos a construir algo que afecte a la sociedad, sino algo... Bien. Hay una necesidad, por ejemplo, en este caso, construir un puente. Hay una necesidad. Sabemos que hay muchas necesidades en el país, muchísimas necesidades. Bueno, se tienen los recursos necesarios para construir, ¿sí? Y cubrir esa necesidad. Un puente para transitar los automóviles. ¿Sí? Se va a construir un puente, pero para construir un puente, ¿qué necesitan? Dinero. Vuelvo a repetir, ya tienen los recursos, ¿sí? Los materiales, comprar los materiales necesarios. Que necesitan para llevar a cabo esa obra de infraestructura. La mano de obra. Aparte. Primero, lo principal que tienen que hacer. Bien. ¿Meter el proyecto? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Quién fue? ¿Cristian? ¿El proyecto? El proyecto. Antes del proyecto, un estudio de mercado. ¿Sí? Que en todo caso sería, en este caso, la planeación. ¿Sí? La planeación y dependiendo de lo que vayan a construir. Una planeación. ¿Sí? Por eso les digo que ustedes no son todólogos, necesitan de otras áreas. Una planeación. Si van a construir, por ejemplo, un hospital, si van a construir una clínica, necesitan un estudio de mercado. Pero ese estudio de mercado no lo van a hacer ustedes, se los tienen que presentar. Ustedes lo tienen que
conocer en todo caso, ¿sí? Y dentro de la planeación, ¿qué se ve? Fíjense bien, ¿qué se ve dentro de la planeación? Antecedentes históricos, conocer nuestro pasado, saber nuestro presente y planear el futuro. Un ejemplo muy claro, el aeropuerto. ¿Por qué no se construyó en Texcoco? ¿No? ¿Sí? Y esto entra dentro de la planeación. ¿Por qué no se construyó en Texcoco, en este caso el aeropuerto? ¿O por qué no se lleva a cabo un hospital? ¿Sí? Tiene que ver inclusive el número de población en ese lugar. ¿Sí? Inclusive hasta para hacer una carretera. Por eso dice conocer nuestro pasado, saber nuestro presente y planear el futuro. Si se va a construir, por ejemplo, un hospital, ¿para qué se va a construir un hospital? ¿Qué especialidad? ¿Sí? ¿Cuántas personas hay actualmente? Vuelvo a repetir, esto nada más lo tienen que conocer ustedes, más no hacerlo. Es un estudio de mercado. ¿Sí? Aquí entran en todo caso los economistas, presentar, ¿sí? Al inversionista, al capitalista. Se va a llevar en cabo un hospital para el 2030 o 2040 o 2050 va a haber este número de población, ¿sí? Se va a hacer un hospital de cierta especialidad, ¿sí? No tiene caso, por ejemplo, si en otra población está el mismo hospital con la misma especialidad. Entonces, hay que construir otro hospital diferente a la especialidad, ¿sí? Si van a construir, por ejemplo, un aeropuerto, hay que ver por qué se va a construir. Por ejemplo, hay un aeropuerto ni en Coatzacoalcos, no está ni en Coatzacoalcos ni en Minatitlán, está en medio de las dos ciudades. Tiene que ver con los antecedentes históricos, tiene que ver con el número de la población, tiene que ver con los ingresos de la población, ¿sí? Con los ingresos de la población. La situación geográfica. Conocer el relieve de la zona, ubicación, longitud, latitud, extensión territorial. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, han escuchado o han leído que muchas veces se menciona que cierto edificio se está yendo de lado, ¿no? ¿Sí? O que lo que sucedió hace unos meses aquí en donde se les vino el cerro, ¿sí? Y quedaron sepultadas varias casas y hubo fallecidos. No era adecuada la zona para construir, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver inclusive hasta el clima, ¿sí? Tiene que ver el clima. Lo que hablábamos en este caso del aeropuerto, ¿por qué no se construyó? Yo en Texcoco, el suelo no era adecuado para construir, ¿sí? El suelo no era adecuado. Y más aquí en la Ciudad de México, que hay ciertas partes, por ejemplo, que se está hundiendo el suelo, ¿sí? Entonces, hay que ver muchas veces, tiene que ver el suelo, por eso el estudio que se hace, ¿sí? Para ver si es el lugar adecuado para poder construir. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuántos pisos les autorizan para construir? ¿Cuántos pisos? ¿No saben? ¿Cuántos pisos les autorizan para construir? Muchachos, yo les estoy enseñando ingeniería civil. 5 pisos, 5 pisos, ¿sí? Están autorizados nada más para construir 5 pisos. Si ustedes recuerdan lo que pasó en el temblor con este colegio, no recuerdo el nombre, que no era adecuado para construir un piso más. Y por eso, cuando sucedió el temblor, se vino abajo y hubo muchos fallecidos, ¿sí? Entonces, importantísima la situación geográfica para llevar a cabo una construcción, ¿sí? Y eso lo tienen que conocer ustedes como ingenieros civiles y tienen una responsabilidad bárbara ahí, ¿sí? Porque muchas veces quien es demandada es la empresa constructora, ¿no? Quien es demandada es la empresa constructora. Y por eso les comentaba es que es fundamental tener abogados, ¿sí? Entonces,
Eso es fundamental, vuelvo a repetir, en cuestión de la situación geográfica para llevar a cabo una obra de infraestructura, ¿sí? En el temblor, por ejemplo, había edificios seminuevos que quedaron dañados. ¿Por qué? Porque aquí entra la ética profesional del ingeniero civil, ¿sí? Muchas veces por ganar dinero, ¿qué sucede? Compran material de baja calidad, ¿sí? De baja calidad. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué los hacen? Porque muchas veces, por ejemplo, no es igual hacer una barda con cierto block, ¿sí? Que hacer una casa, ¿no? Ahí es donde el ingeniero civil toma decisión. Bueno, el block lo ocupo, me sale más barato, pero voy a hacer una barda. O voy a hacer, por ejemplo, en este caso, como lo vimos en el sector agropecuario, voy a hacer un espacio para mis puercos, ¿no? ¿Sí? Para mis puercos. Entonces no necesito block de calidad, pero sí necesito block mejor porque voy a construir un edificio, voy a construir una casa, ¿sí? Entonces hay diferencia, ¿no? Y si hablamos inclusive hasta del cemento. Bien, aspectos económicos. Justificar la obra. Los recursos, ¿sí? Si salió una casa en 8 millones, el por qué salió la casa en 8 millones, ¿sí? O si salen 10 millones, si salen 2 millones, 1 millón más, ¿por qué salió más caro? Justificación se refiere en este caso a los aspectos económicos, ¿cuánto salió? La construcción, ¿sí? Y es lo que muchas veces se menciona, por ejemplo, en las obras del gobierno, ¿sí? Que aumentan, ¿sí? La corrupción, aumentan el costo de ciertas obras, cuando no hay ninguna necesidad de que lo aumenten. Por eso les digo, entran aquí mucho los valores, los principios, es fundamental, ¿sí? Tener conocimiento de relaciones humanas. ¿Dudas? Hasta aquí. Bien, si tenemos la planeación, y muchos le llaman el antiproyecto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Proyecto. El proyecto, después del proyecto. Construcción. Después de la construcción. Ejecución. Y después de la ejecución. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Bien, ahora, hay 3 aspectos fundamentales para llevar una obra. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Que debe de tener una obra. O se buscan 3 aspectos fundamentales dentro de una obra. Integridad. Integridad. No. No. La interacción social. Seguridad. A ver, por ahí mencionaron algo. Que sea sustentable. La interacción social. No. Por ahí escuché algo ahorita. Sea sustentable. Sustentable. Seguridad. ¿Qué otro? Seguridad. Seguridad es una de ellas. ¿Qué otra? Seguridad. Una obra debe ser segura, ¿sí? Y no, por ejemplo, en este caso lo que sucede en el puente. Lógico que hay que estarle dando mantenimiento para que no suceda, por ejemplo, lo que sucedió en el puente. Fíjense bien, que luego dicen, y ustedes analicen. Una empresa constructora o un constructor o como le quieran llamar, mata más gente que un médico. Fíjense bien, el médico, por ejemplo, puede esconder el expediente, ¿sí o no? Pero el ingeniero civil, lo que sucedió, por ejemplo, por eso les digo la responsabilidad que tienen ustedes. Entonces, ustedes deben de tener los conocimientos, ¿sí? Para llevar a cabo una obra de infraestructura. Y por eso, constantemente, yo les voy a caer gorda. Exíjanle a sus maestros que les den clase. Elijan maestros que realmente les van a enseñar. ¿Sí? Bien, en una obra de ingeniería civil se buscan 3 aspectos. ¿Cuáles son? En este caso me mencionaron una. Seguridad, durabilidad y economía.
¿sí? Ya vimos todo lo relacionado, o más bien parte de la economía, ¿sí? Parte de la economía. ¿Por qué? Por ejemplo, entra la demanda y la oferta aquí. De acuerdo a los ingresos per cápita de una familia, tiene la posibilidad de adquirir ciertos bienes, ya sea renta o comprar, ¿sí? Si hablamos en este caso de una casa, ¿sí? Si hablamos de algo que vayan a construir ustedes dentro de una casa, tiene que ver parte de la economía, ¿sí? Bien. Piense bien aquí, ¿sí? Me está ganando los tiempos, ¿eh? La ingeniería civil deberá de tener en cuenta cada una de las variables económicas, ¿sí? ¿Cuáles son esas variables económicas? La inflación, la devaluación, el empleo, crisis económica. Debe de tener conocimiento el ingeniero civil, ¿sí? Porque muchas veces dicen, bueno, ¿por qué está subiendo los productos? ¿Por qué estoy comprando el cemento más caro? ¿Por qué estoy comprando toda la materia prima más cara? ¿Sí? Hay una inflación. ¿Y por qué hay una inflación? ¿Cuánto tiempo va a durar esa inflación? Que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Es parte de las variables económicas, el Producto Interno Bruto, ¿sí? Bien, así como también lo que acabo de mencionar, oferta-demanda, ¿sí? El mercado, cómo se está desenvolviendo el mercado. ¿Necesita obras de infraestructura o no? ¿Sí? Análisis de costos e indicadores, etcétera, ya que esto ayudará para determinar la viabilidad y el presupuesto y la relación costo-gasto para hacer una obra de infraestructura. También la ingeniería civil aporta ingresos que mantienen a la economía en México. Fundamental, la ingeniería civil genera empleos. Genera empleos al abogado, al arquitecto, ¿sí? No se diga la mano de obra, a la secretaria, inclusive al barrendero, el que anda limpiando ahí las oficinas, ¿no? ¿Sí? Y genera mejoras para el país. Entre más obras de infraestructura haya, ¿qué sucede? El país se va desarrollando, ¿sí? Entre más construcciones haya, se logra satisfacción en la población, ¿sí? Las vialidades en buenas condiciones, llega uno a un lugar más pronto, ¿sí? Los productos se transportan más fácilmente. En la medida que haya un mejor ingreso, en este caso hablando de las familias, a nivel individual, que esto lo vamos a ver más adelante, el Producto Nacional Bruto tiene un crecimiento constante, ¿sí? Y si hay un crecimiento constante, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La economía sube. La economía sube, ¿sí? Se construye en este caso, fíjense bien, este sector es muy importante en el desarrollo del país, ya que proporciona elementos de bienestar básicos en una sociedad al construir puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, presas, plantas generadoras de energía eléctrica, que ya la habían mencionado ustedes también, industrias, fábricas, oficinas, viviendas, escuelas, hospitales y lugares para esparcimiento y la diversión como los cines, parques, hoteles, teatros, entre otros. Fundamental para el bienestar del país, para el desarrollo del país, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, si las familias económicamente están bien, ¿qué sucede? Tienen escuelas particulares, jardines de niños particulares, ¿no? ¿Dudas? ¿Dudas? Me quedan 3 minutos. Paso libre. Álvarez Rubio. Presente. Barrera Cruz. Presente, profe.